Hermanos, bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudio bíblico. Vamos a dejar Romanos por un tiempo, por ese tiempo de diciembre, y vamos a estudiar un poco acerca de la Navidad. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿El cumpleaños de quién celebramos en diciembre? ¿Quién es el cumpleañero? Es Jesús. Entonces, en toda esta celebración, ¿quién debe ser el centro? Jesús, ¿no es así? Toda esta celebración se trata acerca de Él, ¿verdad? Ahora, quiero hacerles otra pregunta. ¿Jesús es verdaderamente el centro en esta época? Hoy vamos a estudiar el libro de Mateo. Vamos a estar estudiando el capítulo 2. Pero hay algo que quisiera que entendiéramos un poco con respecto a este evangelio. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento que relatan la historia de nuestro Señor Jesús. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Mateo específicamente, tiene un punto central a lo largo de todo el evangelio y es presentar a Jesús como el rey prometido en las escrituras. De hecho, desde el inicio del libro, en el capítulo 1, él habla con respecto a que Jesús era el hijo de David. Antes de llamarle el hijo de Abraham, él le llama hijo de David. David fue este rey de Israel, ¿verdad? Y, y pone Mateo a Jesús como ese descendiente de David. Por lo tanto, él tenía ese linaje. Dios le había prometido a David que él iba a levantarle un rey para siempre, ¿verdad? Uno que se iba a levantar de su linaje. Entonces Jesús, Mateo nos trata de mostrar justamente eso, que Jesús es ese descendiente de David y que por derecho él merece el trono. También a lo largo de todo el libro vemos muchas referencias en Mateo a las profecías que se hicieron con respecto a la venida de Jesús. Y una de esas se presenta en el capítulo 1, versículo 23, donde dice que Él era Emmanuel, ¿verdad? Que traducido es Dios con nosotros. Saben, Jesús era el rey, pero Jesús también era Dios mismo que vino a este mundo a nacer. Ahora, si Dios mismo iba a venir a vivir entre nosotros, si este rey que venía para salvarnos de nuestros pecados, para darnos verdadera libertad, y si Dios lo anunció con tantos años de anticipación, ¿por qué cuando José llegó a tocar la puerta del mesón en Belén, por qué no había lugar para él? ¿Por qué no había una comitiva de Israel, que fueron ellos los que recibieron estas profecías? ¿Por qué no le estaban esperando? ¿Por qué el Hijo de Dios fue ignorado? Los pastores llegaron a adorarle porque los ángeles le anunciaron. Pero ¿por qué no habían personas en Belén esperándole? ¿Por qué la persona más importante que venía a esta tierra fue tan ignorada, tan menospreciada? Quiero hacerle una pregunta a todos los que son papás aquí. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus niños nacieran entre los animales? ¿Quién? Ninguno, ¿verdad? ¿Dónde nació el eterno Hijo de Dios? En un pesebre. El pesebre es donde comen las vacas, donde comen los animales. Ahí pusieron a Jesús, porque no había un lugar para él. No había un lugar para el rey. Ahora, ¿saben una cosa? Yo creo que las mismas razones por las cuales Jesús fue ignorado en aquel tiempo son las mismas razones por las cuales Jesús es ignorado el día de hoy.
Jesús debió haber sido esperado, debió haber anticipación con respecto a su nacimiento. Saben, Dios había profetizado dónde iba a nacer Jesús. Dios había profetizado que Él iba a ser Dios mismo encarnado. Dios había anunciado incluso que Él iba a nacer de una virgen. Dios había anunciado que Él iba a hacer milagros. Dios había anunciado su muerte. Dios había anunciado su resurrección. Dios había anunciado que Él iba a ser el Salvador del mundo. Dios lo había anunciado, pero todos estos anuncios fueron menospreciados. ¿Por qué? Como les digo, por las mismas razones por las cuales Él es menospreciado aún el día de hoy. Y vamos a encontrar algunas de estas razones en el texto que vamos a estar leyendo el día de hoy, en Mateo capítulo 2, versículo 1. Entonces quiero invitarle a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 2, versículo 1. Y para no perder el hilo de la historia, vamos a leer todos los versículos a una sola. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 16. Así que le voy a pedir que por favor preste atención a la lectura. Mateo capítulo 2 versículo 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ok, entonces tenemos aquí un evento que ocurre en Jerusalén. Vienen unos magos de Oriente. La idea aquí de magos no está hablando de personas que practicaban la hechicería, ¿verdad? Sino está hablando de personas, sabios, astrónomos, personas que trabajaban en la corte de los reyes como consejeros. Había un hombre que había tenido un trabajo similar en Oriente muchos años antes de que acontecieran todas estas cosas, y se llamaba Daniel. Ahora vienen estos magos de Oriente, ¿verdad? Estos hombres de la corte, ¿verdad? Personas importantes en Oriente, a buscar en Jerusalén al rey que había nacido. Ahora quiero que piensen un poco. Dice aquí que eran tres. Dice aquí que eran tres. No, ¿verdad? Dice que eran unos magos, ¿verdad? Dice que venían en 3 camellos, como en las tarjetitas. No, ¿verdad? ¿Ah? Venían, no, ¿verdad? Eran unos magos.
Y saben, a veces cuando pensamos en esto nos dejamos llevar por las películas y todo eso y pensamos que iban estos tres hombres solos por ahí. Pero déjenme decirles, si eran hombres importantes, si eran personas de la corte, no eran, no eran personas que iban a viajar solos en tres camellos en el desierto. Lo más seguro, cada uno de ellos traía su séquito de personas acompañándole. Además, el viaje desde Oriente, todo lo que se consideraba Oriente en aquel tiempo tenía una franja entre 800 y 2000 kilómetros. O sea que si estos hombres, bueno, digamos que vinieran de Babilonia, habrían recorrido 1600 kilómetros y no habían aviones, no habían carros ni nada de eso. Pensar de que ellos viajaron en tres camellos, o sea, una distancia de 1600 kilómetros, hermanos, no tiene sentido. Y yo creo que la razón por la cual fue tan impactante la llegada de estos magos a Jerusalén era por la cantidad de personas que venían con ellos, el séquito de personas que traían. Y no sabemos cuántos de estos hombres eran tampoco. Entonces, la Biblia no dice en ningún lado si eran, cuántos eran, pero sí dice que era un plural. Entonces, llega toda esta caravana de gran importancia, ¿verdad? A Jerusalén, y llegan a Jerusalén preguntando por quién. Venían buscando a quién, al rey de los judíos que había nacido. Ahora, ¿quién estaba ahí en ese momento como rey de los judíos? Herodes. Herodes había sido delegado por los romanos y de hecho le habían dado el título como rey de los judíos. Ahora llegan estos hombres, ¿verdad? Esta gran caravana, ¿verdad? En aquel tiempo, si unas personas importantes venían a buscar un rey, ciertamente era un rey muy importante. Y traían regalos para él. Y déjenme decirles, no era Herodes. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Herodes cuando llegan estos magos? Dice que él se turbó. La palabra turbarse es que se le quitó la paz, se alteró, se desencajó, ¿verdad? Al ver esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se desencajó Herodes? Ahora, ¿por qué se turbó? Bueno, Herodes era una persona sedienta de poder. O sea, su hambre de poder y de retenerlo llegó a tal punto que él asesinó a tres de sus hijos y a su propia esposa por pensar que alguno de ellos estaba levantando para ocupar y usurpar el trono. No solo eso, sino que él incluso creó una policía secreta tipo la Gestapo en Alemania, en la Alemania nazi, para poder perseguir y asesinar a cualquier disidente dentro de sus territorios. O sea que era un gobernador autoritario que quería retener el poder a cualquier costa. Ahora, imagínense una persona así, del tipo de Herodes, y recibe el anuncio de que hay un rey de los judíos que ha nacido. ¿Qué implicaba Jesús para él? Entonces, Jesús implicaba una amenaza a su gobierno. Y es que saben, Herodes sabía que no podían haber dos reyes de los judíos, ¿verdad? Solo puede haber uno, solo puede haber un rey. Y quiero decirles algo, hermanos, espiritualmente así es también. En un corazón, en una vida, solo puede haber un rey. Jesús lo dijo, que uno no puede servir a dos señores, porque ya sea que va a amar a uno y va a aborrecer el otro. También nosotros en nuestra vida no pueden haber dos reyes en nuestro interior, en nuestro corazón. O Jesús reina en nuestro corazón, o reina, o reina el pecado. Uno de dos. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién reina en su vida? ¿Quién reina en su corazón? No pueden haber dos. Y de pronto alguno de ustedes dice, no, en mi corazón reina Jesús. Entonces yo le hago otra pregunta. ¿Usted le obedece? Porque si nosotros decimos que Jesús es nuestro rey, o sea que nuestra autoridad suprema, entonces ¿a quién debemos de obedecer nosotros?
¿Y si yo no le obedezco? Si yo vivo para hacer lo que a mí me da la gana, para hacer mi voluntad, para cumplir mis propósitos, entonces ¿quién gobierna? Ciertamente no gobierna Jesús. Saben, Herodes era una persona tan hambrienta por retener el control de su vida que él rechazó a Jesús e ignoró a Jesús. Saben, hoy en día muchas personas rechazan a Jesús porque para ellos Jesús es una amenaza a su estilo de vida de pecado. Muchos rechazan y no quieren a Jesús en su vida porque saben que Jesús es una alteración al estilo de vida que están viviendo. Y si ellos se tienen que rendir a Jesús, entonces tienen que abandonar la vida de pecado en la que están. Y yo quiero hacerle una pregunta: ¿qué tipo de persona es usted? Los que están ignorando y rechazando a Jesús porque quieren seguir haciendo su voluntad y viviendo una vida de pecado. Porque eso llevó a Herodes a que él hiciera de lado a Jesús y fuera indiferente hacia él. Y ojalá no nos pase a nosotros, a ninguno aquí, como aconteció en el caso de Herodes. Ahora, Herodes, una vez que él escucha el mensaje de los magos, él va y miren lo que hace en el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, algo interesante que hace Herodes: una vez que Herodes escucha lo que los magos están diciendo, él se va, reúne a todas las autoridades religiosas, a todos los eruditos, a todas las personas que sabían con respecto a las escrituras hebreas, a preguntarles dónde iban a ser el Cristo. Si él va a preguntar con respecto al Cristo, ¿qué significa? ¿Que él creyó o no creyó a lo que los magos dijeron? Creyó al mensaje de los magos. Y ciertamente este rey que venía tenía una característica sobrenatural. Porque miren, Herodes fue una persona que se embarcó en grandes proyectos arquitectónicos y de ingeniería. De hecho, él mandó a renovar, a remodelar Jerusalén y expandirla. Él llevó el templo a un estado de pompa y gloria. No solo eso, él construyó la famosa fortaleza de Masada e hizo una de las ciudades marítimas más bellas de la antigüedad, que era la Cesarea Marítima. Ahora, una cosa es tener una ciudad renovada, una fortaleza en una montaña, una ciudad frente al mar, y otra cosa es tener una estrella. ¿Cuál fue la señal que los magos dijeron que habían visto? Una estrella. Una estrella. ¿Se imaginan qué gloria la que tenía que tener este rey? Y qué autoridad para que una estrella saliera para anunciar su nacimiento. Herodes sabía que este rey que venía era de una naturaleza superior. Él sabía que era el Cristo. Cristo es lo mismo que Mesías, que significa el ungido. Este era el rey escogido por Dios. Él sabía. Entonces él va y se va a averiguar dónde había de nacer este Cristo, este Mesías. Y miren lo que le contestan las autoridades religiosas en Jerusalén, en el versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, dice, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces las autoridades religiosas le dijeron dónde iban a ser: en Belén. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Esto fue escrito, ¿saben?, por el profeta Miqueas, 500 años antes de que Jesús naciera. Hay mucha gente hoy que critica la Biblia, que habla mal de la Biblia, ¿verdad? Que dice: no puedo creer en ese libro escrito por hombres. Miren, se profetizó que Jesús le iban a clavar las manos y los pies 1000 años antes de que Jesús naciera. Usted lea Isaías 53, que fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera, y claramente usted va a decir: este es Jesús.
Dígame de qué persona en la historia se habló con tanto detalle, con tantos años de anticipación. Solo un libro sobrenatural con procedencia divina podía hacer algo como por el estilo. Y aquí ellos, los sacerdotes, están tomando esa profecía con respecto a la anunciación del nacimiento de Jesús, para darle a Herodes la respuesta que él andaba buscando, y le dicen: en Belén va a nacer el niño. Ahora, dice que ese niño, ¿qué iba a hacer? Dice que él será, dice que este rey, que el Cristo iba a nacer en Belén, y porque en la segunda parte del versículo 6 dice: porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta palabra guiador es lo mismo que gobernador. Y apacentar tiene que ver con pastor, con cuidado. Entonces, este rey que se iba a levantar iba a ser un rey que iba a gobernar sobre Israel y que iba a cuidar, iba a apacentar a este pueblo. Ahora, pensemos un poco en Herodes, ¿verdad? ¿Quién era el gobernador en ese momento? Él, ¿verdad? Era él. Entonces, aceptar esta verdad con respecto a Jesús, ¿qué significaba para él? Significaba que él tenía que dejar de lado su gobierno, él tenía que hacerse a un lado y dejar que fuera Jesús o este Cristo el que gobernara. Ahora, pero el orgullo de Herodes lo llevó a rechazar esta verdad. Y saben, hoy en día las personas son indiferentes hacia la verdad de la Biblia y la verdad del Evangelio por las mismas razones. Porque no se quieren hacer a un lado, porque quieren seguir llevando el control de su vida, porque no quieren humillarse, ni arrepentirse de sus pecados, ni rendirse al señorío de Cristo. Las mismas razones por las cuales Jesús fue ignorado en aquel tiempo es las razones por las cuales es ignorado incluso hoy en día. Hoy en día Jesús ya murió, ya resucitó, está vivo y está llamando y está reinando, ¿verdad? Pero la gente no le hace caso por las mismas razones, porque no quieren someterse al gobierno de Jesús en su vida, porque están llenos de orgullo en su corazón. Quiero hacerle una pregunta. Si usted fuera a titular sus Navidades, ¿cómo la titularía? ¿Una Navidad cristiana o una Navidad orgullosa? ¿Cómo va a ser esta Navidad? Ahora, una pregunta. ¿Herodes escuchó la palabra de Dios? Sí. ¿La recibió? ¿Decidió ver a quién era ese Mesías porque él estaba interesado en adorarle, o más bien lo rechazó? Entonces, nuestra actitud hacia la palabra de Dios demuestra si hay orgullo en nuestro corazón o no. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su actitud hacia la palabra? A veces, incluso como cristianos, luchamos con el orgullo, ¿verdad? Y muchas veces, y no pasamos tiempo en la palabra. Cuando uno no pasa tiempo en la palabra de Dios, cuando uno no pasa tiempo en oración, uno solo muestra que uno está viviendo en orgullo. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Le está dando lugar usted a Cristo en su corazón? Él está siendo el Señor de su vida. Está leyendo la palabra, está dejando que Él le hable y le muestre su voluntad, o como Herodes lo está sacando. Ahora, Herodes, una vez que supo con respecto a dónde iba a nacer el Cristo, él viene y llama a los magos y se reúne y hace una reunión secreta con ellos y les empieza a indagar con respecto a cuándo había salido, con respecto a la estrella, cuándo apareció y todo. Y es interesante porque él mandó a matar a los niños menores de ¿qué? De 2 años, calculando más o menos el tiempo en que había salido la estrella. O sea que esto se ve, Jesús en este momento, hermanos, no estaba en el pesebre ya. O sea, Jesús en este momento no acababa de nacer. También, como nos dicen las tarjetitas, ¿verdad? Que todos se unieron, los pastores con los magos y todos llegaron ahí. ¿Verdad? Es un evento que pasó más adelante, ¿verdad? Este evento Jesús ya había nacido y había completamente de indiferencia entre el pueblo hacia Jesús. Ahora, él empieza a averiguar con los magos con respecto a dónde, con respecto a cuándo había aparecido la estrella, etcétera. Y él empieza a indagar. Ahora,
Y él les dice a ellos que averigüen todo con respecto a Jesús y luego vayan y le avisen a él para que él vaya a adorarle. Una pregunta, ¿él tenía intenciones de adorar a Jesús? No, ¿verdad? Pero aquí muestra lo astuto y lo astuto y lo inteligente que era Herodes. Saben, Herodes fue una persona muy reconocida por su política, por la capacidad que tenía para hacer la política. Saben, Herodes gobernó por 37 años y en ese periodo hubieron 4 césares romanos que gobernaron durante ese tiempo, diferentes. Pero Herodes tuvo la capacidad para aliarse con el futuro, de manera que cuando llegara al poder no lo quitara de su lugar, de su trono. O sea, era un experto en la política, o mejor dicho, un experto en la hipocresía. Esta era una persona que podía mentirte a los ojos, ¿verdad? Y que las personas verdaderamente se creyeran lo que estaba diciendo. Una pregunta, ¿los magos le creyeron? Sí, si no es porque el Señor les revela a ellos en sueños con respecto a que no regresen Herodes, ellos hubieran regresado. O sea, Herodes era una persona tan astuta, pero él usaba su inteligencia para hacer el bien o para hacer el mal. Para hacer el mal. Ahora, y luego una vez que se ve burlado por los magos, ¿verdad? Que ellos se van por otro lado, él se enoja y ¿qué hace él? Manda a sus soldados, para acabar con la vida de todos los niños menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores. Una pregunta, ¿para qué usaba Herodes su inteligencia y sus recursos? Para ir y hacer todo lo opuesto a la voluntad de Dios. ¿Saben que esas son 2 razones también por las cuales la gente ignora a Jesús? Porque están usando su inteligencia y sus recursos para ir en contra de la voluntad de Dios. Pasa así en Navidad. Se supone que Jesús es el centro y que celebramos esta temporada para Él. Pero ¿para qué usa la gente sus recursos? Para irse a tomar, para comprar comida en exceso, para gastarlo en los deleites carnales. ¿O no es así? ¿Cuántos usan su esfuerzo, su inteligencia para planear cosas que a Dios le desagradan? Para practicar el pecado. Muchos están esperando diciembre porque es el tiempo en que se van a emborrachar, en que le van a dar rienda suelta a todos los deseos de su carne. Muchos están esperando las vacaciones porque dicen, hoy sí voy a ver todas las películas que no me vi en el año. Todo menos Jesús. Menos el Rey y la razón por la cual celebramos esta ocasión. ¿Para qué está usando usted su inteligencia? ¿Para qué está usando sus recursos? ¿Para honrar a Dios? ¿Cómo es posible que sea diciembre el tiempo de menos asistencia a la iglesia? ¿Cómo es posible que sea diciembre el tiempo en que más se le ofrenda a Jesús? ¿Cómo es posible? Si Él es el cumpleañero, ¿cómo es posible? Ahora, no solo Herodes rechazó a Jesús. Hay alguien más que se turbó también cuando llegaron los magos. Lo dice el pasaje, ¿verdad? Que en el versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Y quién más se turbó con él? Jerusalén. Pero saben, Jerusalén no se turbaba por las mismas razones por las cuales se estaba turbando Herodes. Herodes estaba turbado porque Jesús representaba una amenaza para su gobierno. Pero Jerusalén era muy diferente. Ellos no eran los que estaban en autoridad. De hecho, en el caso de Jerusalén, ellos debieron haberse sentido contentos porque Herodes había sido un gobernante tiránico. Y ellos deberían de estar agradecidos porque por fin el Salvador, el Mesías, estaba por nacer, su libertador. Pero lo interesante, o mejor dicho, lo triste, es cuántas de las personas de Jerusalén que sabían dónde iban a nacer el Cristo y que ahora ven a los magos llegar y anunciar que nació, ¿cuántos de estas personas fueron a Belén a adorar a Jesús?
¿Cuántos se unieron a la caravana? A la caravana de los reyes para ir a adorar a Jesús. ¿Cuántos? Cero. Cero. Ahora, ¿pero por qué? ¿Saben? Para Herodes Jesús representaba una amenaza para su poder. Pero para la gente, un nuevo rey representaba un problema para su tranquilidad. Porque si Herodes estaba enojado, entonces ¿quiénes iban a sufrir? Ellos. ¿Qué pasa si una persona de Jerusalén tomaba la determinación de irse a adorar a Jesús? ¿A qué se exponía? A recibir toda la ira de quién? A, a recibir toda la ira de Herodes. Entonces, ¿por qué nadie se movió para ir a adorar a Jesús? ¿Saben por qué? Porque le tenían más miedo a Herodes de lo que le temían a Dios. ¿Saben? Hoy en día pasa exactamente lo mismo. La gente teme más a los hombres que le temen a Dios. Por eso muchos no quieren invitar a la iglesia ni hablar acerca de Jesús con sus amigos, porque temen más la reacción que ellos van a tener a Dios, a lo que Dios piensa y a lo que Dios quiere. ¿Saben? Muchos cristianos durante el periodo de Navidad ceden en sus convicciones cristianas por quedar bien con la familia. Por ese tiempo es un tiempo que se reúnen las familias, pero en las familias hay de todo. Hay unos que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren poner música cristiana, que quieren hablar de la palabra de Dios, pero hay otros de la familia que traen las cervezas, que traen el licor, que traen otras cosas. Vamos a recibir el rechazo, pero no lo queremos sufrir. No queremos sufrir el rechazo que viene por el Señor. Y muchos ceden en sus convicciones y terminan aceptando y haciendo lo mismo que los otros, solo porque temen más a los hombres que a Dios, porque le temen más al rechazo de sus familias, al rechazo de sus amigos, que lo que le temen a Dios. Hermanos, que esta Navidad sea diferente, que nosotros podamos hacer la diferencia. El Señor a nosotros nos ha puesto para que seamos luz en las tinieblas, no para que nos volvamos parte de las prácticas mundanas. La Navidad es para celebrar a Cristo y nosotros debemos de darle a Él el lugar que se merece. Y debemos de estar dispuestos a sufrir si es necesario por causa de nuestro Señor. Qué bendición es sufrir por Cristo. Qué satisfacción ser rechazado por Él. Pero en Jerusalén no hubo nadie que quisiera ir a adorar a Jesús, porque vivían en temor a los hombres. Porque preferían, ¿saben? Herodes le fue a preguntar a la aristocracia. Esta aristocracia religiosa en Jerusalén no solo tenía autoridad, pero también tenía dinero, y a costa del servicio en el templo ellos se hacían de riquezas. ¿Sabe? Esta gente estaba más enfocada en lo del dinero, en las cosas de esta vida, que ir a adorar al rey. Y miren, igualito hoy en este periodo de Navidad, la gente está pensando en los aguinaldos, en el dinero que va a recibir, las compras, el negocio, todo completo está enfocado en esto y deja de lado al Señor. ¿Saben? Lo más importante es Jesús. Ninguna de esas cosas. Hay una pregunta. Cuando Herodes fue a preguntarles a los sacerdotes con respecto a dónde iban a nacer a Jesús, ellos le dijeron, sí, sí, ¿verdad? ¿Tenían ellos el conocimiento? Sí. Una pregunta, ¿ellos eran obedientes a Dios? No, ¿verdad? ¿De qué sirve el conocimiento sin obediencia? ¿Sabe cómo se llama eso? Estar envanecido. Mucha gente hoy en día critica a los cristianos porque dicen, no, es que esos cristianos hablan de Dios, pero viven una vida de pecado. Es que de pronto usted no ha conocido a los verdaderos cristianos. Porque un verdadero cristiano es una persona que vive para Dios, que quiere agradarle. No una persona que no falla, pero sí una persona que ama a Cristo, que quiere hacer su voluntad y quiere seguirle.
¿Sabe? Hay mucha gente hoy envanecida que tiene un montón de conocimiento de la palabra de Dios, pero que no la vive. Eso, eso no es sabiduría, eso es estar engañado. Gente que siente, no, que fue un seminario, que tiene un montón de conocimiento, que ustedes hablan con él y sabe mucho de la Biblia, pero usted ve su vida y claramente se ve que no tiene a Dios. Eso es estar envanecido y así estaba la gente en Jerusalén. ¿Saben? Todo esto lo llevó a un punto, al hecho de rechazar a Jesús y que no hubiera lugar para él. Cuando José llegó a Belén a tocar la puerta del mesón, no había lugar para él. El rey que había sido anunciado con tanto tiempo de anticipación, no tenía gente esperándolo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Y nuestra Navidad cómo va a ser? ¿Vamos a darle lugar nosotros al Señor? ¿O o vamos a ser indiferentes hacia Él, como lo fue la gente en su tiempo? Pero no todos fueron así, ¿verdad? Vemos aquí algo diferente en los magos, pero vamos a estudiar con respecto a ellos la próxima semana. Entonces le animo a venir. Y quisiera dejarlos con algunas conclusiones. Héctor, si me ayudas con la siguiente, por favor. Hermano, ¿habrá lugar en su corazón para Cristo? ¿Habrá lugar en su casa para el Señor? ¿Será Jesús el centro de ella? ¿Saben? Hoy los niños piensan que la Navidad son las luces, Santa Claus, los regalos, los estrenos. La Navidad no es eso. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias, que la Navidad se trata acerca de Jesús. Aprovechemos este tiempo para tener un devocional con la familia, para enseñarles a nuestros hijos cuál es el verdadero significado de la Navidad. Que este sea un tiempo para acercarnos al Señor. Si usted tiene vacaciones o va a tener más tiempo libre, aprovéchelo para hasta pasar tiempo con Jesús, para pasar tiempo en su palabra. No deje de venir a la iglesia. Aproveche más bien esta oportunidad, si usted va a tener visitas y gente con usted, a invitarlos y traerlos a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. No se deje llevar por el mundo en esta Navidad, sino más bien usted haga la diferencia. Que Jesús sea el centro. ¿Saben? Si nosotros ignoramos a Jesús, nunca vamos a poderle rendir adoración. Entonces, que este tiempo sea de verdadera adoración, que nos podamos rendir a Jesús.